Y el versículo 22, y para esto vamos a necesitar la cooperación de los hermanos, que alguien pueda dar lectura. ¿Puedo leer, hermano? Adelante, hermana. Bien. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Amén. Entonces, ¿quién era Jairo, hermanos? Principal de la sinagoga. Era un príncipe de la sinagoga. Interesante. Entonces, según esto, no era una persona del común de todos, sino que era alguien importante, ¿no? Dentro de los judíos. Vamos a poder conseguir la nota. Invitar a un hermano que pueda ayudarnos con la lectura. Sí, adelante. Bueno, nos dice, permaneció del mar y sanando, y luego se dirigió a la casa de Leví, Mateo, para encontrarse con los publicanos en su fiesta. Allí le encontró Jairo, príncipe de la sinagoga. Este anciano de los judíos vino a Jesús con gran angustia y se arrojó el deseo de todas las gentes. Amén. Amén. Entonces, Jesús estaba a la orilla del mar por un tiempo, enseñando y sanando. Si algún hermano tiene algo para aportar respecto a esto, y si puede aportar, siéntese libre para hacerlo. ¿Quién era Jairo? ¿Y de qué manera mostró respeto hacia Jesús? Entonces, Jairo vino a Jesús y dice que se postró a sus pies. Lo interesante de esto es de que Jairo era alguien importante, ¿no? Entre los judíos. Por lo general, los fariseos, los saduceos, no creían en Jesús, no lo aceptaban, más bien sentían cierto grado de odio hacia él. Pero este príncipe viene y se postra a los pies de Jesús. Se postra a los pies de Jesús y dice que vino con grande angustia y allí le rogaba, ¿no? Le rogaba. Bueno, parece que... Hermano Lalo. Sí, adelante. Sí, lo que a mí me llamó la atención fue porque dice que fue un príncipe, ¿no? Un príncipe, y un príncipe en Israel en aquel entonces era un sumo sacerdote. Tengo entendido, según recordando lo que había dicho Pablo, cuando le abofetearon, cuando él le habló a un sumo sacerdote, no sabía que era sumo sacerdote, y cuando le abofetearon, dijo, está escrito que no debía hablar así al príncipe de Israel. Dice, tengo entendido por eso que ese príncipe era sumo sacerdote. Díganme si no, pero tengo entendido que sí. Vamos a, gracias hermana María, vamos a nuestro hermano Abel, parece que levantó la mano. Sí, para responder primero a la hermana María, no era necesario que un príncipe, o sea, no es necesario que la expresión príncipe se refiera a sumo sacerdote. Un príncipe, en la etimología de la palabra, viene de la palabra principal. Entonces, en algunas Biblias vas a encontrar, si tomás varias traducciones de la Biblia, te vas a dar cuenta que en algunas Biblias dice príncipe, en otras dice principal, porque son sinónimos. Entonces, príncipe y principal no necesariamente necesita ser un sumo sacerdote. En la mayoría de los casos, en realidad, es
es lo contrario, es un oficial de la sinagoga. ¿Y quién era un oficial de la sinagoga? Era un hombre que había entrado desde su niñez, y fíjense que esto es importante para poder entender por qué la expresión aquí que hace énfasis la Biblia de que Jairo se arrojó a los pies de Jesús. Porque un niño entraba en la sinagoga desde su niñez entraba en la sinagoga. La sinagoga había sido creada en los tiempos de los macabeos. ¿Por qué? Porque como los griegos habían helenizado, habían conquistado, habían educado, habían forzado la educación de Palestina con la helenización, o sea, la doctrina griega del politeísmo, del paganismo. Entonces los judíos, de forma escondida, habían fundado las sinagogas, porque no se permitía la educación judía, se permitía la helenización, o sea, la educación que había instituido por la fuerza Alejandro Magno, cuando conquistó esas regiones. Entonces, ¿los judíos qué hicieron? Los judíos más acérrimos, que venían desde los macabeos, habían fundado la sinagoga. ¿Qué era la sinagoga? Era una escuela donde solapadamente, sin que los griegos se dieran cuenta, parecía una iglesia, pero en realidad era un lugar donde los jóvenes, parecía una escuela, pero en realidad era un lugar donde los jóvenes aprendían la religión judía. Y eso los separaba de los griegos. Entonces un niño entraba de la aristocracia, no eran los pobres, un niño de la aristocracia entraba desde su niñez a la sinagoga y se formaba, y a los 40 años salía formado como un principal de la sinagoga. Y una vez que salía formado como principal de la sinagoga y él tenía toda su formación intelectual y espiritual, y él era un judío que venía con todas las tradiciones judías, cuando él salía, él era un hombre, no solo de la aristocracia, sino ahora un hombre intelectual que no le debía preguntar nada a nadie, todos le preguntaban a él. Pero cuando nosotros vemos a Jairo arrojándose a los pies de Jesús, estamos viendo a un principal de la sinagoga, un aristócrata, o sea, un hombre de la alcurnia, de dinero, y lo vemos inclusive tirándose a los pies de Jesús, un pobre, uno que nunca había ido a la escuela de los rabinos. Esto tiene un símbolo enorme de que Jairo reconoció humildemente que, a pesar de que Jesús no había ido a la sinagoga desde su infancia, sino había aprendido con su madre, el poder de sus palabras superaba enormemente los 40 años que él había estudiado en la sinagoga para ser un rabí y un principal. Muchas gracias, hermano Abel. Entonces, está entendida la pregunta. Vamos a continuar entonces con la pregunta B. Ya sabemos quién era Jairo, qué posición ocupaba, y bueno, podríamos decir hasta que ante la vista de los demás era algo humillante que él se arroje a los pies de Jesús, ¿no? Fue humilde, ¿no? Fue muy humilde, claro. Jairo. Aceptó a Jesús. Así que bueno, avancemos con la pregunta B y dice, ¿por qué Jairo vino a ver a Jesús? ¿Y cuán grande era su fe? A ver, vamos a pedir un voluntario que pueda darnos lectura en el libro de Marcos, el capítulo 5 y el versículo 23. Hola, ¿Alguien? buen día. Adelante. Vamos a leer. Y le rogaba Bueno. mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Interesante. Entonces, ¿por qué Jairo vino a ver a Jesús? A ver, ¿algún hermano que quiera aportar? Ya tenemos el texto. ¿Por qué Jairo vino? Bueno, vamos a leer primeramente la nota para poder entender un poco mejor. Vamos a invitar a ver un hermano voluntario que quiera
cooperar con nosotros con la nota. Yo leo, hermano. Buen día. Adelante, hermana Norma. Jesús se encaminó inmediatamente con el príncipe hacia su casa. Aunque los discípulos habían visto tantas de sus obras de misericordia, se sorprendieron al verle acceder a la súplica del altivo rabino. Sin embargo, acompañaron a su maestro y la gente lo siguió ávida y llena de expectación. Cristo iba a la casa de Jairo, el rabino judío que le había instado para que fuera a sanar a su hija. La petición hecha con corazón quebrantado: mi hija está a la muerte, y ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva, había conmovido el tierno y compasivo corazón de Cristo, y en el acto fue con el príncipe a su casa. Amén. Muchas gracias, hermana Norma. Entonces, la hija de Jairo estaba a la muerte. Bueno, esto me hace pensar, ¿no? En el grande amor que un padre puede sentir por su hijo, ¿no? En este caso, su hija estaba enferma. Y dice allí la expresión está a la muerte, o sea, estaba en una situación de emergencia, ¿no? Emergencia. Entonces, bueno, y Jairo tiene que haber tenido fe en Cristo para poder moverse e ir a buscarlo y ir a suplicarle que viniese y ponga las manos sobre su hija y agregar, ¿no? Para que ella sea salva y así podrá vivir. Entonces, bueno, si alguien desea aportar algo al respecto, puede hacerlo, siéntese libre para hacerlo, así enriquecemos la lección y vamos aprendiendo unos de otros. El hermano Rubén Limo tiene algo para aportar al respecto. Hermano Luis levantó la mano también. Luis Eduardo. Adelante, hermano Luis. Lo que se podría, buen día. Sí, adelante. Lo que se puede observar y rescatar ahí es la característica que describió el hermano Abel en cuanto a el cargo que tenía el principal, en este caso Jairo. No le importó nada. No le importó nada, absolutamente, su cargo, su ostentación de cargo, nada. Él vio la necesidad y él sabía que era un hombre limitado, inútil, incompetente para solucionar el problema de salud de su hija, y veía que su hija se le moría. Pero entonces recurrió al maestro, al médico. Él reconoció y vio. Tuvo fe, no le importó nada y le pidió con un corazón, como describe aquí, con corazón quebrantado: mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva. Dejó de lado todo lo que ostentaban en ese momento los principales de esa época. Nada más. Muchas gracias, hermano Guillermo. Entonces, Y también, hermano. Sí, adelante. Sí, no, quería también acotar que también, a pesar de todo lo que sabía este Jairo, ¿no? No, igual no podría hacer nada si no era por medio de Jesús. O sea, dejó como un ejemplo que sin Jesús nada somos. Por más que sepamos la Biblia entera y tengamos mucho conocimiento. Muchas gracias, hermana. Entonces, interesante, ¿no? Sin Jesús no somos nada. Me parece que el hermano Eduardo había levantado la mano. Le vamos a dar la palabra a nuestro hermano Eduardo. Gracias, buenos días. Me llama la atención porque me hace recordar sobre el general del ejército de Asiria, de Naamán, cuando tenía el problema de la lepra. Seguramente cuando son personas muy ricas, tienen la posibilidad y los recursos como para contratar los mejores médicos
del país, no sé, van a donde sea, porque tienen esos medios, tienen las posibilidades, tienen los recursos. Yo creo que Jairo habrá llamado a los mejores médicos, pero ninguno de ellos le habrá dado la cura de su hija. Al igual también que creo que el general habrá buscado los mejores médicos de aquel tiempo, como porque tenía al rey de Asiria, que era realmente lo quería como un hijo, le tenía una gran estima, y habrá también como rey, habrá usado su influencia y su poder para traer los mejores. En este caso, este padre habrá recurrido a todos los medios, pero al igual como aquel leproso que escuchó hablar de Jesús y de las obras y los milagros del maestro, y no le importó nada. Se arrojó a buscar a Jesús sin importar lo que le pudiera hacer la gente, si le tiraban piedras, no le importó nada. Yo creo que cuando nosotros entendemos que Jesús es la solución a todos nuestros problemas, nosotros haremos lo que sea, buscaremos a Jesús, y muchas veces Dios permite estas circunstancias dolorosas para que nosotros busquemos en Cristo, que veamos que a nuestro alrededor no está la solución está a los pies del Maestro. Por eso, como bien dijo el hermano Lobos, él no le importó nada de lo que pudieran decir, y de la gran estima, porque un fariseo en aquel entonces, un principal, eran tenidos como grandes personas, y se podían parar en cualquier lado, y la gente le decía rabí, prácticamente casi como que los adoraba. Pero este hombre no les importó nada, y se arrojó a los pies de Cristo sin importar lo que pudiera pensar la gente, porque para él el amor de él hacia su hija, y de lo que él había escuchado de lo que Jesús podía hacer, fue más fuerte, y pudo él con fe hacer lo que él hizo, ¿no? Y después me llama más también la atención lo que viene a continuación. Gracias. Bien, muchas gracias, hermano Eduardo. Adelante. Pensamiento solamente. A veces Dios utiliza la ley del último recurso, porque tal vez un hombre como Jairo nunca se hubiese acercado a Jesús si no fuera por la enfermedad de su hija. Entonces tenemos que leer entre líneas acá también, aparte de todo lo que hemos comentado, que muchas veces las cosas que nos ocurren, las extremas oportunidades de nuestra vida, son la gran oportunidad de Dios. No nos hubiésemos acercado a Jesús en muchas de las circunstancias si no hubiésemos tenido algún dolor en nuestra experiencia, ¿no? Este fue el caso de Jairo. Otros no necesitan eso, pasar por esa amargura, pero hay casos en que Dios lo permite, ¿no? Muchas gracias, hermano Abel. Disculpe, hermano. Hermano Darío, adelante. Sí, vemos acá que la nota dice que él salió de inmediato a la casa, pero no llegó de inmediato, ¿no? De Espíritu Profecía dice que el Señor toma nota inmediatamente de nuestras peticiones, pero responde de acuerdo a su voluntad, ¿no? Acá vemos un caso similar al de Lázaro, ¿no? A pesar que él dice salió inmediato para la casa, pero como veremos en la pregunta siguiente, no llegó de inmediato. Algo sucedió en el camino que serviría para aumentar la fe de este hombre Jairo, ¿no? Parece que el Señor se distrajo, pero en él no hay distracción, no hay nada, ¿no? Siempre tiene un plan en todo, ¿no? Muchas gracias, hermano Darío. Interesante lo que acaba de decir el hermano, ¿no? Pareciera que Dios se distrae, pero no es así, no es que a Dios se le olviden las cosas, ¿no? Siempre el Señor hace las cosas bajo un plan, ¿no? Bueno, es interesante notar, ¿no? La fe de Jairo, porque Jairo al dirigirse al Señor, no le dice a Jesús, no, bueno, ven a mi casa y pones la mano sobre mi hija y vamos a demostrar, a ver, bueno, aquí vas a tener la oportunidad de demostrar si tú tienes el poder de hacer milagros o de sanar. Y de ahí vamos a ver si creo o no creo en ti. No, Jairo viene a Jesús, se postra a sus pies y le dice con toda seguridad,
ven y vas a poner las manos sobre ella, y con toda certeza ella será salva y vivirá. Entonces, Jairo no le dijo estas palabras a Jesús dudando, sino con mucha fe. Entonces, Jesús fue movido a misericordia, porque de lo contrario podría haber sido vengativo, ¿no? Hubiese dicho, no, ustedes me andan persiguiendo, así que no hay lugar para ustedes. No, podemos ver aquí la misericordia de Cristo, ¿no? De que cuando el pecador va a Él no lo desecha. No importa el tipo de persona que sea, pero cuando el pecador siente su necesidad, dice acá que el corazón del compasivo Salvador había sido conmovido y rápidamente empezó a moverse para responder al llamado de auxilio. Vamos a pasar a la pregunta C. Dice, al demorarse Jesús en su viaje a la casa de Jairo, ¿qué ocurrió y cómo se dirigió el mensajero a Jesús? Bueno, vamos a leer lo que nos dice en el libro de Marcos, el capítulo 5 y el versículo 35. A ver, ¿tenemos algún voluntario que quiera? Sí, hermano, leo yo. Adelante. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Muchas gracias, hermana. ¿Alguien que pueda leer la nota? A ver, está levantando acá Guillermo. A ver, Guillermo, adelante con la nota. Me parece que no lo tiene Guillermo. ¿Alguien que desee leer? Puedo leer, buen día. Adelante. La casa del príncipe no quedaba muy lejos, pero Jesús y sus compañeros avanzaban lentamente, porque la muchedumbre le apretujaba de todos lados. La dilación impacientaba al ansioso padre, pero Jesús, compadeciéndose de la gente, se detenía de vez en cuando para aliviar a algún doliente o consolar a algún corazón acongojado. Mientras estaban todavía en camino, un mensajero se abrió paso a través de la multitud, trayendo a Jairo la noticia de que su hija había muerto, y era inútil molestar ya al maestro. Mas el oído de Jesús distinguió las palabras, no temas. Dijo, cree solamente y serás salva. Muchas gracias, hermano Daniel. Entonces, vemos aquí que Cristo no se demoró porque, bueno, por ninguna razón positiva, ¿no? Vemos que Jesús se demoró en el camino por una causa justa. Si alguien desea aportar respecto a esta pregunta, siéntase libre para hacerlo. Sí, hermano. Adelante. Cuando nosotros estudiamos el deseo de todas las gentes, ya era una costumbre en Jesús socorrer a todo pedido de auxilio, siempre, desde niño. Y eso era una de las cosas que su madre muchas veces le llamó la atención, y incluso hablaba permanentemente con él, dice el deseo de toda la gente, porque Jesús acudía donde él escuchaba un pedido de auxilio, un pedido de ayuda, allí iba él, siempre. Ya sea física, psicológica, espiritual, allí iba él. Él se preocupaba por cada uno de aquellos que manifestaba un problema. Ya era una costumbre en él. Y acá también si bien él escuchó el mensaje o el pedido de Jairo, no obstante, él vio que también en el trayecto había personas que se acercaban. Pero lógico, a cualquiera de nosotros nos hubiera pasado, porque generalmente cuando uno está pasando por un problema, uno cree que el problema de uno es único y que necesita una solución ya, y entonces como que uno dice, bueno, ven, pero no, deja todo lo que estás haciendo, ven y ayúdame con este problema, por favor. Me llama la atención de algo que había mencionado el hermano, que Jairo tenía fe, pero no tenía tanta fe en una oportunidad como aquel centurión cuando Jesús dijo,
de cierto os digo que ni siquiera aún en Israel he hallado tanta fe. Porque aquel centurión había dicho, solamente di la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Si a este le digo ven, él viene. Si al otro le digo ve, él va. Yo sé que si tú dices la palabra, será suficiente. Y Jesús dijo apuntando hacia él, nunca he visto en Israel un hombre de tanta fe. Y lo mismo pasa en Jairo, tenía fe, pero no esa fe que era digna de ser destacada, ¿no? Pero tenía fe. Y él quería que Jesús estuviera presente, cuando solamente con Jesús, solamente con dar una palabra era suficiente para que la enfermedad se ahuyentara de la hija de Jairo. Y lo otro es el hecho, como mencionó el hermano Darío, que Jesús siempre se toma su tiempo, y esto es para nosotros es una gran lección, que muchas veces las respuestas a nuestras oraciones no vienen enseguida, pero eso no significa que Dios no ha prestado atención, que Dios no se preocupa por lo que nos pasa. A Dios se preocupa y se ocupa por lo que nos pasa, y que nosotros tenemos que hacer es, a pesar de que pueda tardar, porque Dios así lo dispone, Dios está probando nuestra fe, y nosotros tenemos que confiar que Dios tiene la solución a nuestro problema, porque Jesús, si bien encontraba a la hija de Jairo muerta, sin embargo, él era y es la resurrección y la vida. Donde él estaba, la muerte no estaba. Por eso también María y Marta le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, porque sabían que él tenía el poder para dar la vida. Aunque él también podía tranquilamente resucitar a Lázaro sin siquiera estar presente. Pero no obstante, en todas las cosas que nos pasan, hay una lección. Por eso hay una parte que quiero, simplemente un renglón del Deseado de toda la gente, en la página 51, dice que trataba de comprender la razón de las cosas que veía. Eso es lo que hacía Jesús. De todo lo que pasaba, él trataba de comprender la razón de cada cosa, el por qué y para qué. Y nosotros como alumnos, asociando a las cosas del día domingo, nosotros asistimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Las lecciones de vida que aprendemos a los pies del maestro es a través de todas las circunstancias que nos pasan, ya sean cosas buenas, cosas malas, incluso la muerte de un ser querido. También hay una lección de vida que Dios quiere enseñarnos algo. Siempre en todas las cosas que pasan, sea buena, sea mala, siempre Dios tiene una lección de vida para nosotros. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo. Nuestra hermana Roberta escribe, dice, Dios nos lleva a confiar que Él siempre está en el control cuando le entregamos nuestro corazón en cada situación. Entonces, bueno, Dios permite circunstancias a fin de que nuestra fe pueda ser desarrollada, a fin de que vayamos a Él. Entonces, Jesús se demoró en el camino, no se demoró distrayéndose en cualquier cosa, sino la nota dice que se detenía de vez en cuando para aliviar a algún doliente o para consolar el corazón acongojado de alguna persona. Y mientras se demoraba así, no sé cuánto tiempo se habrá demorado, 1 hora, no lo sé, pero ¿cuál fue la triste noticia que le trajeron ahora al padre? Que había muerto su hija. Hermana. Que su hija había muerto. Sí, adelante, hermana. Sí, exacto, justo lo que iba a decir, que al traerle esa noticia, fíjense que el Cristo que le respondió a Jairo, con todo el cariño y el amor, ¿no? Le dijo, no temas, cree solamente, como diciendo, yo estoy en el control, estoy contigo, ten fe. Hermano. Muchas gracias, hermana Norma. Entonces, Jesús no dejó que el padre entrara en desesperación, ¿no? Sino que le dio esperanza al decirle que confiara, ¿no? Es que nuestro hermano Alberto estaba levantando la mano. Sí. Adelante. Y lo que quería decir es que en una oportunidad Dios le dio a la sierva, la hermana que eligió como... Escucha abajo. En una oportunidad Dios le dio un sueño, una visión a la hermana Elena sobre el camino hacia el cielo. Y ese camino empieza
con una comitiva, con una cantidad de personas que empiezan un camino. Van con carretas, con equipajes, y el camino cada vez se hace más estrecho, entonces después tienen que ir aliviando el equipaje, y más adelante ya no pueden usar más el carruaje, solamente tienen que ir con los caballos, un poco más adelante ya no pueden ir más con los caballos, tienen que ir a pie, más adelante se hace tan estrecho que ya tienen que ir, es tan estrecho y hay abismo a los costados que tienen que ir medio al borde del precipicio. Luego ya no, ni eso, tampoco tienen que ir arrastrándose por el suelo. Bueno, entonces Jesús animó a Jairo, le dijo, ten fe, cree solamente, ten confianza. Y él, es como que ahora Jairo llegó a un punto que el camino se hizo tan estrecho que ya cuando escuchó la noticia es como que estaba un abismo ahora, había un abismo. Y Jesús, esas palabras de Jesús es como que pusieron una cuerda para que Jairo se tomase de esa cuerda ahora, porque dice que al final hay que tomarse de una cuerda para poder pasar hacia el otro lado. Y Jesús le dijo, ten fe, solamente cree. Y bueno, Jairo se tomó de las palabras de Cristo, se aferró a las palabras de Cristo con toda la fuerza. Y bueno, finalmente Dios hizo el milagro para él. Así será la experiencia de cada uno de nosotros. Llegará el momento que se hace tan estrecho todo solamente por la fe. Aferrarnos de las palabras de Cristo y creer. Y finalmente Dios dará la respuesta a cada uno. Muchas gracias, hermano Alberto. Entonces, sacamos una conclusión de toda la lección, ¿no? Que debemos ir a Cristo sintiendo nuestra necesidad. Y Jesús no desecha a nadie que vaya a Él sintiendo su dependencia y su necesidad absoluta del Maestro Divino. Vamos a concluir, hermanos, con nuestra lección. Vamos a hacer una oración para finalizar y mañana, con la gracia de Dios, continuaremos estudiando la otra parte, ¿no? de la lección respecto a la experiencia de Cristo con Jairo. Vamos a hacer una oración final.